Bueno, muy buenas tardes a todos. La idea de este video es compartir un poco de información de por qué no fue aprobado el presupuesto general de recursos y gastos de este año 2022 y hacer una síntesis de algunas cuestiones que me parece importante marcar para que se pueda entender bien por qué se dio esa discusión y por qué no se votó el presupuesto de manera favorable. Ahora vamos a compartir pantalla y vamos a mostrar desde este PowerPoint algunos aspectos que tienen que ver con el presupuesto de la Nación. Lo primero que hay que decir es, ante la pregunta de por qué fue rechazado el presupuesto, lo primero es que hubo una subestimación que no es nuevo, que es algo que viene ocurriendo desde hace muchísimos años, porque la Argentina tiene un proceso inflacionario muy, muy alto, y se viene acelerando en los últimos años a guarismos que están por arriba del 40 y en algunos momentos se ubican por arriba del 50. Lo primero que hay que marcar es que se subestimaron los presupuestos macroeconómicos. ¿Qué es esto? Cuando se arma el presupuesto, en la formulación se establecen principios, preceptos macroeconómicos básicos que tienen que ver con el crecimiento del Producto Bruto Interno en términos reales, con la inflación estimada, y ese crecimiento del producto en términos reales más la inflación estimada, acumulados me dan el PBI nominal. El PBI, ¿cuánto va a crecer el PBI con su crecimiento real más la inflación? Me da un PBI nominal, en este caso del presupuesto 2022, del 38.32% y un dólar de 131. Entonces, la oposición cuestionó la falta de realismo en estos guarismos y vamos a ir a un ejemplo para entender cuál es el impacto de la falta de realismo en materia presupuestaria. En este ejemplo, supongamos que la inflación real en 2022, partimos de estos presupuestos, ¿no?, de los preceptos macroeconómicos del presupuesto 2022, y vamos a un ejemplo real. Inflación del 52% en el año 2022, para poner un número, crecimiento del PBI del 5%, crecimiento del PBI nominal 59.6%. ¿Qué impacto tiene esto en el presupuesto? Supongamos que un ingreso de 100 pesos en este 2021, con esta pauta presupuestaria, que está acá en rojo, con un crecimiento del 4% del producto, más una inflación del 33%, tenemos un PBI nominal de 38.32, me da que se proyecta un crecimiento en este ingreso de 38.32, del 100, en vez de 100, 138.32. Y la realidad económica, que es distinta a lo presupuestado, me indicaría que ese recurso de 100 pasaría a ser un recurso de 159.6, tomando estos valores del ejemplo. En consecuencia, hay una diferencia extra de recursos de 21.28 entre este valor y este valor. Quiero aclarar que esto no es así de simple. Las estimaciones presupuestarias requieren de otras variables, de otros análisis, pero lo estoy sintetizando para que se pueda entender rápidamente de qué estamos hablando. En consecuencia, esa diferencia extra de recursos entre lo proyectado en función de los preceptos macroeconómicos que estaban incluidos en el presupuesto 2022 y la realidad económica, hay una diferencia. Esa diferencia después queda discrecionalidad por parte del Ejecutivo de esos recursos extras, de cómo se administran, y entonces esa fue la gran discusión. Ahora, ¿esto es nuevo? No, no es nuevo. Esto viene pasando desde hace muchísimo tiempo y acá, en función de lo que publica la Oficina de Presupuesto y el INDEC, vemos que en 2017, 2018 y 2019 el presupuesto siempre mostró guarismos de inflación muy por debajo de los reales, muy por debajo de los reales, muy por debajo de los reales, y un crecimiento del PBI nominal, tomando PBI más inflación, muy por arriba del presupuestado, y en cada año ha pasado, y ha pasado también, acá tomé 17, 18, 19, pero también ha pasado en 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Esto es una realidad. Dicho esto, analizo rápidamente tres cuestiones que me interesan marcar. Las etapas en la formulación de un presupuesto. Se formula, se discute y se aprueba, o no en este caso, se ejecuta y se controla y se rinden cuentas. Bueno, se sabe que cuando un proyecto no se vota en el Congreso, por cualquiera de las cámaras que haya ingresado, en este caso fue en diputados,
y se vota de manera negativa, pierde estado parlamentario, ¿no? Entonces no se puede volver a tratar el proyecto. Entonces el Ejecutivo lo que le queda al presidente es reconducir el presupuesto 2021 mediante decretos de necesidad de urgencia y resoluciones del jefe de gabinete de ministros. Lo que va a hacer es va a tener mayor discrecionalidad para manejar los recursos, en definitiva, por esa cuestión. El artículo 27 de la ley 24.156 de Administración Financiera dice que si no se encuentra aprobado el presupuesto general de gastos, rige el del año anterior y se hacen los siguientes ajustes. Primero, en cuanto a recursos, se eliminan los rubros de recursos que no pueden ser recaudados nuevamente, se suprimen los ingresos provenientes de operaciones de crédito público autorizadas en la cuantía en la que fueron utilizadas, por supuesto, se excluirán los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior en el caso de que el presupuesto que se está ejecutando hubiera previsto su utilización. Se estimará cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio en el marco de la discrecionalidad, se van a estimar, eso está claro. Incluirá los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución, cuya percepción se prevé ocurrirá en el ejercicio. Y en caso de gastos, se eliminarán los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos, obviamente. Incluir los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y cuotas que se deben aportar en virtud de los compromisos derivados de la ejecución de tratados internacionales. Se incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficacia de los servicios públicos, y se adoptará los objetivos y las cuantificaciones en unidades fiscales de los bienes y servicios a producir por cada entidad a los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes anteriores. En fin, el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera le da amplia discrecionalidad del Ejecutivo para reacomodar el presupuesto del año 2021, que dicho sea de paso es un presupuesto pensado para un contexto completamente distinto en el que estamos. Fue un presupuesto pensado más para lo sanitario y lo social que para quizás pensar en un plan de gobierno y en un plan económico como el que debería encarar el gobierno nacional a partir de 2022 en adelante, porque estaríamos en una etapa de salida de la pandemia. El presidente deberá convocar, por supuesto, ahora a cada uno de los gobernadores para rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión pública. Había un conjunto de obras públicas que ingresaban en este presupuesto que no van a estar y los va a tener que volver a convocar. Habrá, por supuesto, efectos negativos con relación a los recursos de la provincia y municipios, porque va a caer la coparticipación en determinados rubros por algunos aspectos que incluía el presupuesto y que no van a formar parte, y al no formar parte esos recursos dentro del presupuesto, no van a formar parte de la coparticipación que les corresponda a las provincias. Ya vamos a ver de qué estamos hablando, tanto en bienes personales como en ganancias, algunos ingresos que deberían producirse en este 2022 según lo presupuestado y que al no votarse no van a ingresar. Esta situación va a llevar a muchas legislaturas y provincias y municipios que armaron sus presupuestos también pensando en que se iba a aprobar el de la Nación y tomando, porque las provincias y municipios toman las pautas presupuestarias y los conceptos macro del presupuesto nacional para armar sus presupuestos, ¿no? Entonces, un aspecto también muy importante destacar, y le va a dar más discrecionalidad del gobierno central para la administración y asignación de recursos. Esta es una realidad, lo veíamos por ley de administración financiera. Genera más incertidumbre y complejidad en la política. Por supuesto que los antecedentes son muy pocos de no aprobación presupuestaria. Está el del año 2010, que fue también rechazado, y genera siempre incertidumbre y complejidad, sobre todo en un contexto, por supuesto, como el de la negociación con el fondo. Y por el efecto de la nominalidad, que es lo que dijimos antes, que es PBI real más inflación, me da un crecimiento del PBI nominal por un determinado monto, que ahora va a quedar a discreción del Ejecutivo, la utilización de todo lo que exceda la nominalidad en función de lo que se estime en esta reconducción presupuestaria, le va a dar la posibilidad al Ejecutivo de armar vía DNU y utilizar más discrecionalmente esos recursos, ¿no? Impuesto. Vamos a ver algunos aspectos que marcaba la Oficina de Presupuesto de la Nación que me pareció importante traer como para tener en cuenta. Y voy a centrarme en algo. Tengo el presupuesto 2021, lo tengo que reconducir y tengo que tomar todo el plan de gobierno del 2021
y no lo que incorporé de nuevo en el 2022, por lo cual si una obra, que ya vamos a ver, está incorporada en el presupuesto 2022 y no fue votado, no la puedo reconducir porque no estaba en el 2021. Todo lo que está en el 2021 se puede reconducir, lo que no está, no está. Eso también es una realidad. Bienes personales. Acá voy a hacer un paréntesis. Ayer se votó bienes personales, se subió el mínimo imponible, algo necesario y fundamental. El Ejecutivo lo que tenía previsto era, en el presupuesto, una recaudación extra por una alícuota adicional que se iba a cobrar de el 1,25 hasta el 2,25 para determinados patrimonios. Al no votarse el presupuesto, esa alícuota no queda más vigente y en consecuencia la Oficina de Presupuesto estima que cada una de las provincias va a perder por régimen de coparticipación, independientemente de lo que pierde Nación de recursos por esa recaudación que no se va a dar, porque esto estaba previsto en la Ley de Emergencia 2019 y 2020, y decidieron incluirlo en el proyecto de presupuesto, porque el Ejecutivo tenía 2019 y 2020 para incluir esa alícuota, la utilizó, y en el proyecto de presupuesto 2022 se incluía la posibilidad de extender esa facultad en el Ejecutivo de cobrar esa sobretasa. Bueno, además de que pierde la Nación, las provincias van a ir perdiendo esta cantidad de recursos, que además son coparticipables a municipios y comunas. Se habla de 76.300 millones de pesos y 6.500 para Santa Fe, 6.500 para Córdoba, 16.000 millones para Buenos Aires. En caso de impuesto a las ganancias, preveía el proyecto de presupuesto que se aplique gradualmente el ajuste por inflación por tercios durante 2 años. Se va a aplicar de pleno el ajuste por inflación, generando una caída en la recaudación impositiva. Se va a aplicar de pleno a partir del 2022. En consecuencia, va a haber una disminución en la recaudación de impuestos a las ganancias por esta situación, que el gobierno nacional la marca en estos valores: 104.000 millones de pesos, con un impacto de 24.000 en Buenos Aires, en Santa Fe 8.600 millones, en Córdoba, por nombrar algunas provincias, 8.600 millones, pero independientemente del monto nominal, para provincias más pequeñas, pienso en Santa Cruz, 1.800 millones, relativamente esos recursos son muy importantes. Eso también es una realidad. Estaba previsto la suba extra del Fondo de Compensación del Transporte Público de Pasajeros automotor, urbano y suburbano en el interior del país. Iba a pasar de 27.000 a 46.000 millones, un extra de 19.000 millones que se repartía según esta tabla que publica el Gobierno Nacional. Este sería el adicional que deberían haber recibido cada una de las provincias. 19.000 millones distribuidos de esta manera. Esto tampoco se va a percibir. Y un dato muy importante, el plan plurianual de obras. El presupuesto 2021 incluía un conjunto de obras, pero estaba más pensado ese presupuesto para atender la situación contextual y pandémica y social que vivía la Argentina. El presupuesto 2022 tenía previsto un plan plurianual de obras de 902.685 millones, que estaba distribuido en 2022 de esta manera, en 2023 de esta manera, en 2024 de esta manera, y el resto de los años de esta manera, total 902.000 millones. Bueno, el caso de Santa Fe eran 4.600 millones, el caso de Misiones 21.000 millones, 38.000 millones Formosa. Bueno, cada una de las provincias tenían prevista esta suma de dinero y este conjunto de obras no forma parte del presupuesto. Hay algunas que formaban parte del 2021, otras que no, entonces no se van a poder reconducir todas. El caso de Santa Fe, por ejemplo, tenemos el puente Santo Tomé-Santa Fe con un conjunto de recursos estimados de 17.000 millones de pesos, de los cuales 2.000 eran para llamar a licitación en 2022, 2023 5.000 y 10.000 millones en 2024 para completar la obra. También estaba el acueducto San Javier Tostado de Villaminetti, con una inversión de 20 millones de dólares también. Y el dato más importante es que el presupuesto habilitaba, en el dictamen de comisión se había incluido, un artículo autorizando al jefe de gabinete a negociar con Santa Fe y La Pampa la deuda histórica con fallo judicial de sentencia firme vinculada a la deuda previsional que reclamó y ganó Santa Fe y La Pampa. Y se habla, en el caso de Santa Fe, en 132.000 millones de pesos, que también
se cayó por no formar parte del presupuesto que fue votado. En definitiva, sin ánimos de entrar en la discusión política, a grandes rasgos, estos son los efectos de la no aprobación del presupuesto. Las responsabilidades políticas son de todos. Yo creo que no se puede pensar en aumentar la alícuota de impuesto a las ganancias, sino establecer impuestos a los bienes personales sin establecer una nueva base razonable de bienes personales. Yo también creo que ahí hay una discusión que el Ejecutivo no estaba dispuesto a dar, que después, o la estaba dispuesto a dar en partes. El análisis político es otra cosa. Yo estoy detallando técnicamente qué es lo que ocurre. Se puede llevar adelante el presupuesto reconducido, lo que va a hacer el Ejecutivo, le va a dar más discrecionalidad, eso también es una realidad para manejar las partidas, y en definitiva no va a poder plasmar un proyecto de gobierno o económico de cara al 2022, sino que va a tener que conformarse con reconducir el presupuesto del 2021, que eso es un problema para todos. Va a haber una caída de recursos, por supuesto, para nación, para provincias y para municipios, y yo creo que siempre estas cuestiones se deben salvar en el marco del diálogo de todas las partes. Esa es mi mirada con esta cuestión. Independientemente de eso, quería resumir sintéticamente qué significa una reconducción presupuestaria y por qué se había rechazado el presupuesto desde el punto de vista más técnico que político. Espero haber sido claro y espero que lo hayan podido entender.